Bien, comenzamos este último bloque y como les había señalado anteriormente, vamos a trabajar algo más sobre la relación entre el lenguaje y las teorías científicas, el conocimiento científico. Podríamos preguntarnos entonces para partir cómo podríamos definir el conocimiento científico. Y podemos señalar que el conocimiento científico es el resultado de una práctica que consiste básicamente en teorizar acerca de distintas entidades, es decir, entidades formales o entidades empíricas, y para eso va a ser necesario disponer de un lenguaje. Ahora, en tanto las teorías se expresan mediante un lenguaje, podemos distinguir tres tipos de lenguajes. El lenguaje natural, formal y el fáctico. Es decir, tenemos un lenguaje de tipo natural, un lenguaje de tipo formal y un lenguaje de tipo fáctico. ¿Qué entendemos por lenguaje natural? Bueno, el lenguaje natural es lo que entendemos por el lenguaje ordinario, ¿no? El lenguaje cotidiano. Aquel que se produce naturalmente en el curso de la evolución psicológica, lingüística e histórica del propio lenguaje, y es el lenguaje con el que nos manejamos habitual y cotidianamente. Entonces, otro lenguaje es el lenguaje formal, y este es un lenguaje ya artificial, es decir, un lenguaje construido de acuerdo a determinadas reglas formales, y este es el lenguaje propio de las ciencias formales, como la lógica y la matemática. Otro lenguaje científico es el lenguaje fáctico, es decir, es el lenguaje propio de las ciencias empíricas, el de las ciencias fácticas, donde acá los términos de sus enunciados suelen distinguirse entre términos teóricos y términos observacionales y también términos lógicos. Los términos observacionales tienen un contenido material, es decir, un significado, que remiten a un ente empírico material observable de manera simple y directa. Es decir, este tipo de términos expresan algo acerca del mundo. Los términos teóricos, en cambio, remiten a entes empíricos, pero no directamente observables. Estos dos tipos de términos permiten la construcción de tres tipos de enunciados: enunciados teóricos, enunciados observacionales y enunciados mixtos, también llamados reglas de correspondencia. Por otro lado, uno de los puntos relevantes de la consideración de las teorías científicas y el lenguaje es el sistema de clasificación de las ciencias que adoptemos. En la historia vamos a encontrar distintos modos de agrupar las ciencias, es decir, distintos sistemas clasificatorios. Aristóteles, por ejemplo, lo hizo en virtud de las capacidades humanas de contemplar, de obrar y de producir. El positivismo, en cambio, lo hizo en base a la dualidad razón-experiencia. Y actualmente la clasificación más corriente y más aceptada toma en cuenta, para hacer esta clasificación de las ciencias, el lenguaje de las ciencias y el método para poner a prueba sus proposiciones. Bueno, con esto damos por finalizado estos primeros apartados del capítulo 3 de Pensar la Ciencia Hoy, que corresponde a los primeros temas o el primer pasaje, el primer punto de la unidad 2 del programa de la materia Introducción al Pensamiento Científico de la Cátedra Ambrosini, de la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Espero que con este programa hayan podido resolver algunas cuestiones, y cualquier cosa nos estamos viendo en la próxima emisión.